En el capítulo anterior, recorrimos los acontecimientos precedentes al descubrimiento de América, los pueblos originarios del continente, las intrigas de la corte de Castilla y cómo, presuntamente, Cristóbal Colón poseía conocimientos náuticos acerca de las posibles tierras más allá del mar de las tinieblas. Y llegamos hasta la firma del contrato entre Cristóbal y los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. Hoy zarparemos en un viaje a lo desconocido, navegando al oeste en el primer viaje de Colón. Descubriremos las aventuras de una tripulación y los papelones que han trascendido hasta nuestros días gracias al diario de a bordo. Además, analizaremos si en efecto lo que nos han contado puede ser cierto o no. Y terminaremos con el avistamiento de la isla de Borinquen. Soy el cronista, acompáñame. ...3 de agosto de 1492, Palos de la Frontera, Andalucía. En el horizonte del humilde puerto, 2 carabelas. La Niña, al mando de Vicente Ñáñez Pinzón, y cuyo propietario, Juan Niño, de ahí el nombre de la embarcación, es el maestre y el encargado de a bordo, el responsable de mantener orden y asegurar que la embarcación esté en condiciones óptimas para navegar. La Niña contaba con 3 palos, medía aproximadamente 75 pies, 22 a 24 metros, y tenía capacidad para 55 toneles o toneladas. A su lado, la Niña, comandada por don Martín Alonso Pinzón, hermano mayor de Vicente, navegante muy experimentado y de prestigio en la zona, y quien debido a sus muchas conexiones e influencias facilita y le da legitimidad al viaje de Cristóbal Colón, que hasta el momento era considerado un verdadero viaje suicida. La Pinta era la más hábil y rápida de las embarcaciones, cuyo propietario, don Cristóbal Quintero, iba en la expedición con las muelas de atrás, según descubriremos. A las 2 carabelas le acompaña la nao Santa María. Contaba igualmente con 3 palos, pero tenía una eslora de 95 pies o 29-30 metros y una capacidad de 100 toneles. Don Cristóbal Colón era el comandante de la nave, propiedad del maestre don Juan de la Cosa, experto cartógrafo y autor del primer mapa mundi que incluye a América y que se exhibe en el Museo Naval de Madrid. Así que la próxima vez que visite la ciudad de Madrid, no deje de visitarlo y conocer de primera mano este gran documento. Zarpan pues rumbo al suroeste en dirección a las Islas Canarias. Escala obligatoria de la mayoría de las naves españolas que luego irían y volverían de América, no sin las controversias habituales que, como iremos conociendo, rodean al personaje de Colón. Firmado el contrato o capitulaciones de Santa Fe, documento en el que se otorgaban tratos inusualmente favorables, entre los que destacan el título de almirante de la mar Oceana, mi rey o don, además de jugosos beneficios económicos para él y sus descendientes, y que curiosamente no hace mención alguna del motivo principal del viaje: la búsqueda de una ruta por el oeste al lejano oriente. Y más extraño aún, ninguna referencia a la labor evangelizadora propia de los monarcas que llevaban 10 años enfrascados en una guerra religiosa contra los musulmanes, expulsaron a los judíos e instauraron la Santa Inquisición. De cualquier forma,
Este contrato, que se firmó, como dijimos, 6 meses antes del descubrimiento en abril de 1492, es sin duda una de las piezas claves de esta historia. ¿Qué les dijo Colón a los reyes católicos? ¿Les mostraría las presuntas cartas de navegación secretas que mostraban tierras por descubrir al oeste? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de tantas dádivas? ¿Será que los reyes Sant'Ángel y los monjes del monasterio de la Rábida y los hermanos Pinzón sabían el verdadero destino del viaje? En cualquier caso, consumado el acuerdo en el que se ordena a los vecinos del puerto de Palos, que por aquellas épocas se dedicaba al contrabando con la Guinea portuguesa, algo que era prohibido por el Tratado de Alcazaba que vimos en el primer capítulo, pues en el puerto de Palos se había impuesto un castigo cuya pena exigía el pago de una multa a la Hacienda Real o proveer 2 carabelas por espacio de 1 año a Cristóbal Colón junto a las provisiones necesarias para la realización del recién autorizado viaje. Tengamos presente que este viaje era visto por todos los que no sabían del secreto de Colón como un viaje suicida. Nunca nadie había ido oficialmente más allá de las islas atlánticas conocidas de la época. Aunque, como veremos en otro capítulo, ya en América habían estado los fenicios, los vikingos, e inclusive hay hipótesis que hablan de la presencia china en el lado del Océano Pacífico. Y según algunos historiadores, además de estos pueblos, otros pueblos del norte de Europa, como los normandos, que comerciaban desde antes de 1492 con productos que solo se podían encontrar en América, como el maíz o el tabaco. De cualquier forma, para un marinero no instruido de la época, este viaje era una auténtica locura y Cristóbal Colón un auténtico oportunista, en busca de fortuna a cualquier precio. De hecho, el que Cristóbal Colón fuese extranjero o italiano, que en la época eran considerados como comerciantes embaucadores y no dignos de confianza, en parte debido a la naturaleza del trabajo que hacían, no hacía más que aumentar la desconfianza que sentía la mayoría de los vecinos del lugar hacia Colón y su idea suicida. Dato a tener en consideración que es debido a la intervención y posterior participación en la expedición de los hermanos Pinzón, que eran navegantes de gran renombre y prestigio, que le consiguen embarcaciones, víveres y tripulantes necesarios en este primer viaje a Colón, que, como veremos, nada tiene que ver con lo que ocurre poco después con los preparativos del segundo viaje. Pues los hermanos Pinzón le otorgan a Colón esa legitimidad y ese respaldo que necesitaba Cristóbal Colón para este viaje suicida. Sin el apoyo de los hermanos Pinzón, probablemente esta expedición no hubiese sido posible. Ya embarcados hay entre 90 y 120 hombres, según qué crónicas se citen, rumbo al oeste en un viaje a lo desconocido, para todos menos para Cristóbal Colón. 3 días después de salir, el 6 de agosto, se rompen los herrajes de la Pinta, algo que se piensa no fue un accidente sino producto del sabotaje de parte de la tripulación, entre ellos su dueño y maestre, don Cristóbal Quintero, en un intento desesperado de evitar el viaje kamikaze que los llevaría al oeste. No es casualidad que la Pinta iba capitaneada por el experto navegante Martín Alonso Pinzón, el papá de los pollitos, señores, y quien logró maniobrar la embarcación hasta Puerto Seguro en la isla de Gran Canaria, a la que llegaron el 9 de agosto. La tripulación se queda aproximadamente un mes en las Islas Canarias, resolviendo este y otros temas logísticos, y finalmente zarpan el 6 de septiembre desde la isla canaria de La Gomera, según el Diario de Colón, en dirección oeste, bordeando el paralelo 27 o el paralelo canario, que era el límite establecido por el Tratado de Alcazaba. Tercera mención que hago sobre el tratado, que era la frontera marítima de los reinos de Castilla y Portugal. Es decir, cualquier intento de navegar al sur de este límite sería un incumplimiento del tratado,
ya que estarían navegando aguas portuguesas y sería altamente conflictivo. Pero, ¿de dónde y cómo sabemos todos estos datos específicos sobre el viaje y por qué, como vamos a ver, se duda de la veracidad absoluta de estas crónicas? El diario original de Cristóbal Colón nunca ha sido localizado, y lo que se conserva y acepta como lo más fiel y próximo al diario son las transcripciones hechas por Fray Bartolomé de las Casas y el hijo menor de Cristóbal Colón, don Fernando Colón, y de datos que trascienden en los denominados pleitos colombinos, que son una serie de testimonios documentados de los participantes de estas expediciones en los viajes de Colón en el marco de un pleito legal que se entabló por parte de los herederos de Colón contra la corona de Castilla. Es la combinación de datos de estos dos documentos con los que hemos podido reconstruir con mayor exactitud los acontecimientos y las manipulaciones de estos acontecimientos, como veremos. La versión oficial se desprende que Cristóbal Colón navegó todo el tiempo al oeste, bordeando el paralelo 27 grados norte, hasta que el 12 de octubre se encuentra con la isla de Guanajaní, en el archipiélago de las Islas Lucayas, hoy conocidas como las Bahamas. Sin embargo, no son pocos los historiadores y estudiosos de la materia que ponen en duda estas narraciones debido a las inconsistencias y datos que nos revelan que la ruta que siguió Cristóbal Colón pudo haber sido mucho más al sur. El historiador y marino don Luis Coín Cuenca establece con bases y argumentos sostenidos en investigaciones documentales y la recreación del viaje que él mismo hiciese en 1992, junto a las transcripciones del diario, las declaraciones juradas de los testigos en los pleitos colombinos, establece lo que pudo haber sido la verdadera ruta que siguió Cristóbal Colón en su primer viaje hasta las Bahamas y que llamaremos hechos de mar o hechos demostrables. El 6 de septiembre, al abandonar el último territorio conocido por estos valerosos marineros, indica Colón que navegaron al oeste junto al paralelo 27 grados norte, pero pistas documentales apuntan a que no fue así y que navegaron al suroeste buscando llegar hasta el paralelo 19 grados norte que marcaba su carta de navegación. Sí, aquella que le dio el piloto desconocido o su suegro. Por lo que indudablemente entrarían en aguas portuguesas. De hecho, Colón en su diario nos cuenta sobre la presencia de buques portugueses que andaban por allí para alto mar, lo que también nos da pistas de que los portugueses estaban al acecho de Colón, probablemente esperando un argumento válido o con intención de seguirles secretamente. Otro dato que confirma que Colón continuaba navegando al suroeste y no al oeste fue la referencia hecha en uno de los documentos por su hijo, Fernando Colón, y en el que describen el afloramiento de aguas del fondo que eran más dulces o menos saladas, y que en efecto es una zona de aguas menos saladas localizadas al sur del paralelo 27 que se conoce como el Banco Pesquero Canario Sahariano y que ubica frente a las costas africanas del Sahara Occidental, y que trae a la superficie aguas profundas ricas en nutrientes y menos saladas, y que es un fenómeno exclusivo de esta zona del Atlántico donde convergen corrientes oceánicas frías con aguas más cálidas, por lo que es altamente posible que Colón navegó al suroeste y no al oeste como nos cuentan oficialmente. Otro hecho de mar y contrastable es que el 14 de septiembre, apenas 8 días de haber zarpado, avistan un grajo o un cuervo y un rabo de junco o un cólido, una especie de colibrí. Ambas especies de aves que se avistan solo cerca de las costas y nunca en mar adentro. Lo que confirma el hecho de que Colón, contrario a donde debía estar, a 8 días de navegar únicamente rumbo al oeste, en donde no hay absolutamente nada, solo mar abierto, se encontraba en algún lugar o en algún punto próximo a las islas portuguesas de Cabo Verde, en la costa africana, moviéndose al sur, presumiblemente en busca de la corriente oceánica que ya conocía y que ubicaba cerca de la latitud 19,
y que le llevaría rápidamente al oeste. El 16 de septiembre, Colón nos habla en su diario de aires temperantísimos, placer grande el gusto de las montañas, que no faltaba oír ruiseñores. Asumimos que el lenguaje poético fue autoría de Fray Bartolomé de las Casas, pero de cualquier forma este dato nos habla de aires húmedos y frescos, es decir, menos secos y calurosos, lo que podría indicar que se encontraba mucho más al sur, presumiblemente cerca de la latitud 19 que buscaba. Ya el 17 de septiembre se encuentran con el Mar de los Sargazos, que por aquella época muchas cartas de navegación y crónicas le ubicaban a pocos días de navegación al oeste de las islas de Cabo Verde, es decir, una confirmación más de que la ruta por el paralelo 27 fue altamente improbable. Pero ¿por qué quería Cristóbal Colón hacernos creer que esa fue su ruta? Simple. Si dejaba constancia documental de por dónde realmente estaba navegando, reconocería en primer lugar haber violado la ley con conocimiento. Número 2, que estaba navegando siguiendo un mapa que oficialmente no existía, y además daría pie y argumentos legales a Portugal para reclamar soberanía sobre los nuevos territorios descubiertos, algo que se debía evitar a toda costa, pues como recordaremos, la reina Isabel no quería reavivar los conflictos con Portugal. Ahora sí, el 18 de septiembre se encuentran en el paralelo 19 grados norte y finalmente navegan únicamente rumbo al oeste. Según las investigaciones y datos de Coín Cuenca, este establece que el primer avistamiento ocurre al atardecer del 25 de septiembre de 1492, apenas 19 a 20 días de haber zarpado, lo que era un tiempo considerable y el tiempo que inicialmente habían calculado para la travesía. Así que avistan un islote de 50 millas o a unas 50 millas al este de Anegada, lo que se conoce como la Isla Sombrero. Como estaba anocheciendo, se disponen a hacer el reconocimiento en la mañana siguiente, con tan mala suerte de que sin apenas darse cuenta y debido a la misma corriente que los trajo hasta las costas del Caribe, se salen de su curso al oeste, llevados por estas corrientes hacia el noroeste, alejándolos de las costas vírgenes y de Puerto Rico, y el 1 de octubre vuelven a avistar tierra, esta vez en la isla de Caicos, en la República de Turks and Caicos, al norte de República Dominicana. Ante el levantamiento de los navegantes de la nao Santa María y que Martín Alonso Pinzón lograría controlar e interceder una vez más por Cristóbal Colón, navegan al oeste nuevamente en busca de tierra firme, la tierra firme del mapa de Colón, ya que querían encontrar tierra firme y no islas menores sin importancia para la tripulación, pues como recordaremos, presuntamente iban en busca de minas de oro y no de una verdadera ruta al oeste. Ante la frustración de los marinos que no habiendo encontrado la isla de Haití o en donde se presumía estaban las minas de oro, se acusa a Colón de mentiroso y de quererles llevar a una muerte segura. Navegando al oeste, Martín Alonso Pinzón avista la isla de Mayaguana en las Bahamas. Y ante la frustración e imposibilidad de encontrar tierra firme, ocurre otro levantamiento de la tripulación. En esta ocasión, Martín Alonso Pinzón da un ultimátum a Cristóbal Colón de 3 días para encontrar su objetivo. Caso contrario, volverían todos a España y punto final. Sin embargo, apenas faltaban unas horas. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, avistan la isla de Guanajaní, o San Salvador, como la bautizó Colón. Es decir, que este fue el cuarto avistamiento de tierra de los navegantes que venían subiendo desde las islas de Sotavento en el norte del Caribe Oriental, el que figura en la historia oficial como el verdadero encuentro del continente americano. Pero ¿cómo sabían ellos dónde estaban o qué islas habían encontrado? ¿Cómo sabía Martín Alonso Pinzón que el segundo avistamiento de tierra fue la isla de Mayaguana si ni siquiera conocían el nombre aborigen de la isla y presumiblemente estaba deshabitada? Además que en el diario no se hace mención de ningún encuentro humano sino hasta el día 12 de octubre.
Son preguntas que solo aportan más dudas sobre lo que verdaderamente ocurrió en este viaje tan misterioso. Ya en la isla de Guanajaní o San Salvador, que en la actualidad se cree fue la isla de Watling y que a ciencia cierta no se conoce, fue la primera vez en que oficialmente Cristóbal Colón entra en contacto con los aborígenes locales que eran taínos, y esto es lo que nos dice. Andan todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una, harto moza. Y todos, los que yo vi, eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballo, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ello de todo lo que hayan, y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo el nariz. Ellos no traen armas, ni las conocen, porque les mostré espadas, y las toman por el filo, y se cortaban de ignorancia. No tienen algún hierro. Sus azagallas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez, y otras de otras cosas. Ellos todos, a una mano, son de buena estatura de grandeza, y buenos gestos, bien hechos. Un dato importante es que hay crónicas que datan de antes de 1492 en la que marineros describían gentes que no eran ni negras ni blancas y que llegaron del más allá del mar de las tinieblas, a veces inclusive cuerpos y restos de artefactos que las corrientes del océano arrastraban hasta las playas de las islas atlánticas. De hecho, ya aceptada la presencia de los vikingos en el litoral canadiense 500 años antes de que Colón llegase al Caribe, es prueba de que hay investigaciones genéticas en las que se han hallado linajes genéticos de origen amerindio en descendientes de 4 familias islandesas que no pudieron haber llegado de ninguna otra forma a no ser por la presencia directa de aborígenes de las Américas en la zona de Europa. De cualquier forma, la llegada de la expedición a las Antillas fue la primera vez en que se reconoce de forma explícita la existencia de estas culturas. Podemos ver además que la llegada de Cristóbal Colón regala pistas nuevas sobre el objetivo real, el oro, como vemos en su escrito el 13 de octubre. Y yo estaba atento y trataba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur, o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá, y después vi que no entendían en la ida. Determiné de aguardar hasta mañana en la tarde,
y después partir al sudeste, que según muchos de ellos me enseñaron, decían que había tierra al sur y al sudoeste y al noroeste, y que éstas del noroeste les venían a combatir muchas veces, y así ir al sudoeste a buscar el oro y las piedras preciosas. Es en este momento que empieza de lleno la exploración del Caribe, ayudados de las direcciones e indicaciones que entendieron los españoles de los indios, y sin perder mucho tiempo se ponen a ello con la ayuda de nada más y nada menos 7 indios que acompañaban a Colón en la expedición, con la intención de que les guiase, que aprendieran la lengua española y sirviesen de intérpretes, además de llevarles a Castilla como prueba de su hazaña. Así pues, la expedición guiada por estos nuevos miembros de la tripulación van navegando sur-suroeste y avistan una serie de pequeñas islas en las Bahamas hasta que llegan a las costas de la isla de Cuba el 27 de octubre, apenas 15 días después del descubrimiento oficial, y que fue la primera isla de gran tamaño con la que se encuentran. A Cuba, Colón le llamó Juana en honor al infante Juan, hijo de los reyes católicos. Colón navega el litoral norte oriental de la isla y desembarca el día 28 de octubre cerca del pueblo de Baray, en la provincia de Holguín. Esto es lo que describe en su diario Colón aquel día de octubre. Es aquella la isla más hermosa que sus ojos hayan visto, llena de muy buenos puertos y ríos hondos, y la mar que parecía que nunca se debía de alzar, porque la hierba de la playa llegaba hasta casi el agua, la cual no suele llegar donde la mar es brava. Colón permanece cerca de una semana en aquel puerto, explorando, buscando oro, buscando perlas, que según los nativos era una zona en donde había bastante de eso. Sin embargo, hay otros historiadores que señalan que Colón pensaba que había llegado a Zipango, la actual China, y envió hombres tierra adentro en busca del Gran Khan, que evidentemente jamás encontraría. Sin embargo, ahora, el 21 de octubre, ocurre un evento trascendental a nuestra historia. El 21 de octubre, luego de constantes roces y enfrentamientos, Martín Alonso Pinzón y Colón se separan. Deciden cada uno navegar por su cuenta, según nos cuenta Hernando Colón, entre comillas, por la codicia de Martín Alonso Pinzón, o probablemente porque ya estaba hasta las pelotas y decide irse a explorar por cuenta ajena. Esto es lo que nos cuenta en su diario. Este día se apartó Martín Alonso Pinzón con la carabela Pinta, sin obediencia y voluntad del almirante, por codicia. Dice que pensando que un indio que el almirante había mandado poner en aquella carabela le había de dar mucho oro, y así se fue sin esperar, sin causa de mal tiempo, sino porque quiso. Y dice aquí el almirante: otras muchas me tiene hecho y dicho. Colón continúa navegando al este, bordeando el litoral de la isla de Cuba y haciendo paradas exploratorias en busca de la isla Baneque, que según los indios era donde se hallaban las mayores minas de oro, y en ese proceso avista el litoral de las costas norte de la isla de Haití el 6 de diciembre. Colón, al descubrir la isla, hace referencia a lo que observaba desde el mar y dice lo siguiente: toda enfrente de él hay unas vegas, las más hermosas del mundo y casi semejables a las tierras de Castilla. Ante estas tienen ventaja, por lo cual puso nombre a dicha isla la Isla Española. Ya bautizada la isla de Haití, o Bohío, como la Española, Colón continúa su exploración al este, bordeando las costas de la isla hasta que el día 25 de diciembre la nao Santa María encalla en un banco de arena frente a las costas de Haití y queda inservible. Ante la imposibilidad de reubicar a la tripulación y carga en una única carabela, la Pinta, Colón decide utilizar la madera de la Santa María para construir lo que sería el primer asentamiento en América y al que llamaron el Fuerte de Navidad.
Solo puedo imaginar lo feliz que debería estar Juan de la Cosa, su propietario, al ver cómo su barco se convertía en maltrechas chozas. Así que Colón deja a 39 hombres al mando de Diego de Arana y zarpa hacia España, y el 6 de enero de 1493 se reencuentra con Martín Alonso Pinzón y navegan juntos de regreso a España. Pero ¿dónde estuvo 45 días navegando Martín Alonso Pinzón? ¿Cuál es la misteriosa isla de Baneque? Martín Alonso Pinzón era un experimentado marinero y se separó del convoy el 21 de noviembre durante 45 días en busca de la misteriosa isla Baneque, que los aborígenes de las Lucayas, que eran taínos, les habían indicado el lugar con más oro y que se ubicaba al sureste de las Lucayas y a 2 días de navegación al este de la isla Bohío, que hoy ya sabemos era la Española, y que se convirtió en la obsesión de Cristóbal Colón y de Martín Alonso Pinzón. Según se plasma en los documentos que se han utilizado para reconstruir esta crónica, las transcripciones hechas del diario de Colón, sale a relucir posteriormente que Martín Alonso Pinzón en efecto descubre y avista la isla de Baneque, guiado por las indicaciones de los indios, en algún momento entre el 25 de diciembre de 1492 y el 3 de enero de 1493, apenas 3 días antes de que Martín y Colón se reencontrasen frente a las costas de la Española. De hecho, el historiador puertorriqueño Francisco Moscoso asegura que Pinzón llega a las costas de la isla Baneque el 3 de enero de 1493. Pues sepan ustedes que Baneque o Babeque fue uno de los presuntos nombres de la isla de Puerto Rico. En 1898, Luis Llorens Torres, en su obra América, Estudios Históricos y Filológicos, establece una explicación lingüística de cómo el vocablo taíno borinquen era el vocablo baneque, en la variante del dialecto que hablaban los indios de las Islas Lucayas, que fueron los que ofrecieron el dato a los navegantes. Así que, contrario a la creencia general y ampliamente difundida, el descubridor de la isla de Puerto Rico fue Martín Alonso Pinzón durante el primer viaje a las Américas, y la fecha del descubrimiento es incierta, pero se cree que fue el 3 de enero de 1493 y no el 19 de noviembre como se ha establecido. De hecho, en el diario de Colón, con fecha del 6 de enero, se establece que Martín Alonso Pinzón, en efecto, fue a la isla de Baneque, al este de la Española, y al no hallar oro, volvió a la isla Bohío, que ya sabemos que es la isla de la Española. Ya reunificadas ambas carabelas, zarpan rumbo al noroeste, y una vez más, Cristóbal Colón demuestra que conocía la mejor ruta de vuelta al encaminarse a Europa por la corriente del Golfo de México, que bordeaba el norte de la isla de Cuba y el litoral este de la costa de lo que hoy es Estados Unidos, hasta que finaliza en el Atlántico Norte, y que años después descubriría oficialmente Juan Ponce de León, pero que misteriosamente Cristóbal Colón ya conocía y que se demuestra en la ruta que siguió Colón de vuelta a Europa. ¿Casualidad o no? Juzgue usted. En el siguiente capítulo de El Cronista
Hablaremos de las peripecias y descubrimientos del segundo viaje de Colón, la llegada de los conquistadores y el controversial desembarco de Cristóbal Colón en el puerto de La Aguada, además del establecimiento del primer asentamiento español en la desembocadura del río Guaurabo. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de suscribir y compartirlo con todo aquel que tenga curiosidad, interés o quiera aprender un poquito más sobre nuestra historia, que es la tuya. Sígueme en las principales plataformas de podcast, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, @elcronistapr, para bibliografía y contenido asociado a las crónicas que narro. Gracias por escuchar, hasta la próxima.